quiere a Álvaro Uribe en la cárcel. Álvaro Uribe es el político más influyente de Colombia en los últimos 50 años, enemigo de las guerrillas y el único presidente que logró el control de la fuerza en Colombia, imponiendo al ejército sobre los criminales más sanguinarios en la historia del país. En este capítulo de Investigaciones Colombia le contamos por qué quieren a Álvaro Uribe en la cárcel y cuál es la estrategia de Petro para reescribir la historia de Colombia con este acto. ¿Quién es Álvaro Uribe Vélez? Álvaro Uribe nació en Medellín el 4 de julio de 1952. Es hijo del ganadero Alberto Uribe Sierra y de Laura Vélez Uribe, quien fue concejala de Salgar, Antioquia. Está casado con Lina María Moreno Mejía y es padre de los empresarios Tomás y Jerónimo Uribe Moreno. En 1982, Uribe fue nombrado alcalde de Medellín por el entonces presidente Belisario Betancur. Entre 1984 y 1986, Uribe fue concejal de Medellín. En 1983, la guerrilla de las FARC asesinó a su padre. En 1986 fue elegido senador. Volvió a presentarse de nuevo exitosamente en 1990 y 1991. Entre 1995 y 1997 fue gobernador de Antioquia. En el 2002 fue elegido presidente de Colombia en primera vuelta, con el 53.1%. Esa elección convirtió a Uribe en el primer y único presidente elegido en primera vuelta, respaldado por firmas ciudadanas, rompiendo así el bipartidismo clásico e inaugurando una nueva era de la política electoral colombiana. En noviembre del 2005, tras la aprobación del Congreso y la Corte Constitucional de la reelección, Uribe anunció que sería de nuevo candidato para las elecciones del 2006. Ganó de nuevo en primera vuelta con el 62.2% de los votos. En 2014 se consolidó como el presidente fundador del Partido Centro Democrático. ¿Por qué Petro y la izquierda se quieren vengar de Uribe? Recordemos que el papá de Álvaro Uribe Vélez, Alberto Uribe Sierra, fue asesinado el 14 de julio de 1983 en una emboscada perpetrada por la guerrilla de las FARC en el departamento de Antioquia. Álvaro Uribe fue el blanco de varios intentos de asesinato perpetrados por grupos guerrilleros. Uno de los ataques más notorios ocurrió el 7 de agosto de 2002, el día de su posesión como presidente, donde las FARC le lanzaron un cohete a la casa de Nariño mientras salía a saludar con su esposa y sus hijos. Si te puedo interrumpir, acabamos de escuchar una explosión que aparentemente se dio atrás. En Bogotá, la toma de posesión de Álvaro Uribe Vélez como nuevo presidente de los colombianos, y como decías hace instantes, en el momento en que estaba ingresando Uribe Vélez al edificio del Congreso donde juramentará como nuevo presidente, se produjeron al menos 3 explosiones en los alrededores. Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. Largaron 3 misiles, el primero escuchó y mató como 20 compañeros, el segundo también y a nosotros también, y entonces nos están diciendo que desalojemos el sector que porque puede ser más peligroso. Pero ¿cómo es posible que las FARC hayan podido burlar tan formidable despliegue de seguridad y llegar incluso a las puertas de la sede del gobierno? Bajo el gobierno de Álvaro Uribe se llevaron a cabo operaciones militares estratégicas que resultaron en la desarticulación de estructuras guerrilleras, la captura de importantes líderes y la liberación de numerosos secuestrados. Algunas de las victorias militares más destacadas durante su gobierno incluyen la Operación Jaque en 2008, que condujo a la liberación de 15 secuestrados por las FARC, incluida la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, la Operación Camaleón y la Operación Fénix en 2008, que resultó en la muerte de alias Raúl Reyes, uno de los líderes más prominentes de las FARC en ese momento. A principios de la década de los 2000, algunos grupos paramilitares se desmovilizaron en el marco de un proceso de paz con el gobierno de Álvaro Uribe. Petro y la izquierda han querido imponer a Álvaro Uribe como la cabeza de los paramilitares, en medio de su agobio por las bajas que le generó a las guerrillas en su periodo. Quieren crear conspiraciones y victimizar a criminales como Mancuso, que están dispuestos a decir lo que sea en contra del que los extraditó y los hizo pasar más de 12 años en una prisión estadounidense. Si la mitad de las cosas que se dice sobre Álvaro Uribe fueran verdad, habría asesinado a los ex jefes paramilitares y no los habría extraditado. ¿Cuál era la necesidad de dejar ruedas sueltas? Uribe contra la izquierda latinoamericana.
Álvaro Uribe fue la piedra en el zapato de Chávez, Castro, Maduro, Correa y los Kirchner. El sueño de la izquierda latinoamericana era unificar todo desde México hasta Argentina, en un solo país, una sola dictadura. Durante la presidencia de Álvaro Uribe, los enfrentamientos con Chávez y la izquierda fueron frecuentes. Una guerra que perdió Juan Manuel Santos rindiéndose a los pies de Cuba, Venezuela y las FARC. El 4 de enero de 2005, Álvaro Uribe anunció la captura de Rodrigo Granda, uno de los jefes de las FARC. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, afirmó que Granda fue secuestrado en Caracas, violando la soberanía de Venezuela. Fue el artífice del secuestro en Caracas de aquel señor Granda. Con la guerrilla vamos a llegar al poder. Nosotros combinamos todas las formas de lucha de masa. Por más que nos tilden de terroristas, de narcotraficantes, ya no nos pueden detener. El 1 de marzo de 2008, en la provincia amazónica de Sucumbíos, Ecuador, a 2 kilómetros de la frontera con el departamento del Putumayo, fue bombardeado el campamento guerrillero donde se dio de baja a Luis Edgar Devia, alias Raúl Reyes, junto con otras 26 personas. El 2 de marzo de 2008, un día después del bombardeo al campamento de Raúl Reyes en Ecuador, Chávez acusó al gobierno colombiano de haber violado la soberanía ecuatoriana. Ordenó el envío de tanques hacia la frontera con Colombia. Muévame 10 batallones hacia la frontera con Colombia. De inmediato. Batallones de tanques. La aviación militar que se despliegue. La muerte de Raúl Reyes llevó al país a un enfrentamiento público con Hugo Chávez, Rafael Correa y Daniel Ortega, conocidos defensores de guerrillas y terroristas. En este encuentro, Álvaro Uribe defendió el derecho de Colombia a defenderse militarmente. Y ya desmonte todas esas falacias sobre la FARC, que usted mismo se las cree, señor Uribe. Qué difícil es creerle a alguien. No me aplique el cinismo que tienen los nostálgicos del comunismo. No me aplique ese cinismo con que engañan a sus pueblos. Estoy financiando con $300 millones a la FARC. En 2009, Álvaro Uribe denunció públicamente que las FARC adquirieron armas provenientes del mercado internacional. Los lanzacohetes del ejército venezolano fueron encontrados en un campamento de John 40, comandante del Frente 43 de las FARC y hombre de confianza de Mono Jojoy. Sabemos que los grupos terroristas han adquirido lanzacohetes de marca en los mercados internacionales de armas, en la comunidad internacional. Colombia lo sabe. El ministro de Comercio de Suecia, Jens Eriksson, confirmó que las armas incautadas de las FARC correspondían a un lote vendido hace 2 décadas a Venezuela. La tensión entre Uribe y Chávez había empezado un mes antes, cuando Uribe autorizó a Estados Unidos utilizar 5 bases aéreas colombianas para trasladar sus operaciones de Manta, Ecuador. Álvaro Uribe se convirtió en el muro de contención contra el socialismo, desatando la furia y la venganza de sus peores enemigos, tanto en el país como en el resto del mundo. La venganza. La primera decisión de la fiscal Luz Adriana Camargo, ternada por Petro, fue llamar a juicio a Álvaro Uribe. No es claro por qué la fiscalía ahora le cree a Juan Guillermo Monsalve tras pedir 2 veces la preclusión del caso contra Uribe. Juan Guillermo Monsalve es un hombre peligroso condenado a 40 años de cárcel por secuestro extorsivo, porte ilegal de armas y concierto para delinquir. Archivos secretos de su computador y de su celular evidencian una vida de excesos en prisión. Los investigadores creen que este testigo, mediante una red de presuntos testaferros, sería el verdadero dueño de varias propiedades y vehículos. Monsalve tendría, además, millonarias inversiones en el sector minero en alianza con políticos de Antioquia. Todo esto contrasta con las ayudas humanitarias que reciben sus familiares y él por parte del senador Iván Cepeda, ante las supuestas dificultades económicas que atraviesan. Monsalve dice que fue paramilitar y que vivió en la finca de los Uribe, que vio cómo formaron las AUC, pero ningún jefe desmovilizado lo identifica, ni siquiera Mancuso. Además, el mismo Monsalve aparece en un video aceptando que ha dicho mentiras contra Álvaro Uribe. En el expediente contra Uribe hay una prueba crucial y que la fiscalía misteriosamente la omitió. ¿La ocultó deliberadamente? Se trata del testimonio de Óscar Hernán Monsalve, hermano de Juan Guillermo Monsalve, el testigo estrella contra el expresidente.
Óscar Monsalve dijo que Iván Cepeda fue el que metió a su hermano en eso y aseguró que a su familia le ofrecieron llevarla a Argentina si todos colaboraban hundiendo a Uribe. A pesar de todo esto, la fiscalía omitió las declaraciones del hermano de Monsalve. Óscar Monsalve sostiene que las evidencias fotográficas con las que su hermano sustenta que fue paramilitar son falsas. En realidad, según dijo, lo que había en la hacienda Guacharacas era presencia del Ejército Nacional. Así, desmiente la hipótesis de que dicha finca era un centro de operaciones paramilitares. Petro con fiscal, cortes y criminales motivados por la libertad y la plata tratarán de vengarse de todos los golpes que Álvaro Uribe le dio a las estructuras guerrilleras de la izquierda. ¿Cumplirán su venganza?